Queridos hermanos, continuamos este estudio bíblico, estamos tratando de aprender de los apóstoles, ahora sobre todo Pablo, de cómo evangelizar hoy. Estamos viendo el segundo viaje misionero, el viaje de Pablo y sus compañeros Silas y Timoteo. Ayer vimos la fundación de la iglesia de Filipo, hoy vamos a ver la fundación de la iglesia de Corinto y el regreso de Pablo a la iglesia de Antioquía. Como siempre, pidamos al Espíritu Santo para que nos dé luz. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Proclamamos Hechos 18. Después de esto, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acaba de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta diciendo que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas. Yo soy inocente de eso, y en adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a lo de un tal Ticio justo, uno de los que adoraban a Dios y cuya casa lindaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto, que habían escuchado a Pablo, abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Una noche el Señor dijo a Pablo en una visión: No temas, sigue predicando y no te calles. Yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. Pablo se radicó allí 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Durante el gobierno del procónsul Galión en Acaya, los judíos se confabularon contra Pablo y lo condujeron ante el tribunal, diciendo: Este hombre induce a la gente que adore a Dios de una manera contraria a la ley. Pablo estaba por hablar cuando Galión dijo a los judíos: Si se tratara de algún crimen o de algún delito grave, sería razonable que los atendiera. Pero tratándose de discusiones sobre palabras y nombres y sobre la ley judía, el asunto les concierne a ustedes. Yo no quiero ser juez en estas cosas. Y los hizo salir del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon al tribunal. Pero a Galión esto lo tuvo sin cuidado. Pablo permaneció todavía un cierto tiempo en Corinto, pues se despidió de sus hermanos y se embarcó hacia Siria en compañía de Priscila y de Aquila. En Cencreas, a raíz de un voto que había hecho, se hizo cortar el cabello. Cuando llegaron a Efeso, Pablo se separó de sus compañeros para ir a la sinagoga y dialogar con los judíos. Estos les rogaron que se quedaran más tiempo, pero Pablo no accedió, sino que se despidió de ellos diciéndoles: Volveré otra vez, si Dios quiere. Partió de Éfeso, desembarcó en Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Muy bien, estamos en este fin del segundo viaje misionero de San Pablo. Lo primero que vemos es que después de estar en Atenas, el discurso en el Areópago, Pablo se va a Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, era un puerto, había muchas culturas. Sería como Las Vegas aquí en Estados Unidos hoy. Había distintas religiones y mucha promiscuidad moral. Lo primero que sucede en Corinto es que Pablo se encuentra con una pareja de cristianos que venían de Roma, Aquila y Priscila. Estos venían de Roma porque el emperador Claudio había expulsado a los cristianos de Roma, más o menos en el año 49 antes de Cristo. Esta pareja eran como Pablo, tenían el oficio de hacer tiendas de campaña. Entonces Pablo se aloja en su casa y los evangeliza también. Eran ya cristianos, pero les da como una segunda vuelta. Y de ahora en más, esta va a ser una pareja misionera.
una pareja casada que van a evangelizar con Pablo. Van a ser uno de los tantos colaboradores de Pablo. Por eso una primera enseñanza es cómo Dios siempre pone a nuestro lado personas que nos ayudan en la evangelización. Son encuentros providenciales. Muy bien, una vez que están en Corinto, vuelven Timoteo y Silas, que venían de Filipos, se habían quedado ahí fortaleciendo las comunidades. Pablo se dedica a predicar la palabra, tanto de los judíos como a los paganos, pero como los judíos no lo reciben, dice, de ahora en más me dedicaré a los paganos. Muy bien, ahí está en Corinto por como un año y medio, y dice que muchos en Corinto abrazaron la fe. En medio de un pueblo pagano, en medio de mucha inmoralidad, de casinos o de juegos romanos, Pablo predica con poder y muchos se convierten. Por eso, una segunda enseñanza que podemos tomar de este capítulo es que en todo contexto se puede evangelizar. En todo contexto se puede evangelizar. Pablo evangeliza en todo contexto, en toda ciudad. Muy bien, una tercera cosa que vemos, que Pablo tiene una visión. En medio de este año de evangelización en Corintios, él orando, no sabemos cómo, tiene una tercera visión. La primera visión fue la de Damasco, cuando Jesús resucitado se le aparece y lo lleva a la conversión. La segunda fue en Macedonia, no fue de Jesús, sino de un hombre que le decía, ven a evangelizarnos. Y ahora tiene una visión más. Esta vez es Jesús de vuelta. Jesús se le aparece y fíjate lo que le dice, no temas, sigue predicando, no te calles, yo estoy contigo. Nadie pondrá la mano sobre ti para dañarte, porque en esta ciudad hay un pueblo numeroso que me está reservado. O sea, Jesús lo fortalece. Jesús le dice, no tengas miedo, sigue predicando, nadie te va a hacer daño. Y hay un pueblo reservado para ti. En esta ciudad de Corinto hay mucha gente que está esperando tu palabra. Imagínate la fuerza que esta visión le habrá dado a Pablo. Al otro día habrá ido a predicar y todo ese año habrá predicado con tanta fuerza, sabiendo que Jesús estaba con él y que Jesús quería que él predique. Bueno, así es el Señor. Muchas veces nos da ganas de bajar los brazos. El Señor nos fortalece. Quizás no se te aparece Jesús, pero el Señor nos fortalece. Se nos da visiones o palabras o ejemplos o compañeros que nos confirman en la misión. Pablo dice, siguió predicando por ahí un año y medio. Se quedó en Corinto un año y medio. De hecho, Pablo va a escribir muchas cartas a los Corintos, de las cuales tenemos dos, una a Corintios 1 y una a Corintios 2, una comunidad muy importante. Muy bien, ¿cómo termina este viaje misionero? Bueno, con otra instancia de persecución. Los judíos se confabulan contra Pablo, lo llevan al gobierno romano y dice que este hombre está haciendo que adoren a Dios de manera contraria a la ley. Bueno, Galión, esta autoridad romana, dice, júzguenlo ustedes. Y en vez de hacerle algo a Pablo, se apoderan del Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpean, ¿no? Esta multitud lo golpea. ¿Por qué lo golpearon? Bueno, quizás porque fue un judío que se hizo cristiano, o porque como no encontraban a Pablo, estaban con mucha bronca y a alguien tenían que pegarlo, no se sabe bien. Muy bien, Pablo se queda un tiempo más en Corinto y después se va con Aquila y Priscila, se corta el pelo después de un voto, pasa por Éfesos, vamos a ver, es una comunidad muy importante, Éfesos, y después vuelve hacia Antioquía. Y así termina este viaje misionero. Muy bien, ¿qué podemos aprender de esta fundación de la iglesia en Corintios, Hechos 18? Una cosa que nos podemos llevar es este tema de los encuentros providenciales. Pablo se encuentra de la nada, sin buscarlo, con esta pareja cristiana, Aquila y Priscila. Van a ser sus grandes colaboradores de Pablo. Se encuentran justo en la misma ciudad, justo en el mismo tiempo, porque Claudio, el emperador, dio este decreto de expulsar a los cristianos de Roma.
Entonces, qué gran Dios, qué gran bondad tiene Dios en su providencia. No es una coincidencia, como dicen algunos, es una diosidencia, una diosidencia. Los cristianos no creemos en la suerte, creemos en la providencia. Bueno, parte de la providencia de Dios es poner en tu camino personas que te ayudan para que crezcas en la fe y para que evangelices mejor. Por eso, si tú crees en la providencia de Dios, tienes que saber que Dios siempre te va a mandar personas que te van a ayudar para evangelizar. Siempre te va a mandar tus Priscilas y tus Aquilas. ¿Quiénes son para ti, Aquila y Priscila? ¿Quiénes son las personas que Dios providencialmente ha mandado a tu vida para fortalecer tu fe, para evangelizar mejor, para consolarte, para ser un compañero de camino? Ten los ojos abiertos, porque siempre en su providencia Dios nos da estos encuentros que dan mucho fruto. Oremos. Gracias, Padre, por este capítulo. Gracias por Pablo, por su predicación. Gracias porque tú lo confirmaste por medio de tu Hijo en esa visión. Y gracias porque tú siempre nos das personas que nos ayudan. Ven, Espíritu Santo, y danos la gracia de descubrir esas personas que providencialmente tú nos envías. Y danos la gracia también de nosotros ser instrumentos de tu providencia para otros. Amén. Nos vemos mañana para el próximo capítulo y que hoy tengas un buen día.